Empezando por las formas primitivas. En primer término, el nexo es una forma primitiva de la operación de préstamo que se trataba de una enajenación, no de un contrato, ya que el derecho del acreedor no resultaba de un acuerdo de voluntad, sino de un damnatio, sujeto a una condición. Si el deudo no me paga, será damnado. Esto es una práctica que utilizaban los romanos, se trataba de una condena a la memoria. Los contratos verbales, que constituían un compromiso por virtud de juramento ante las formas y palabras. La violación de la promesa tenía carácter de un delito religioso. Los contratos escritos consistían en una inscripción hecha en el registro. Los contratos reales dejan lugar como elemento esencial la entrega de la cosa, consecuencia del acuerdo de voluntad. Los pactos se le conocen como generadores de acciones personales y aparecen primero como agregados a los contratos. Después surgen los pactos pretorianos y finalmente los legítimos, que tienen su origen en las constituciones imperiales. El contrato de suministro es un contrato mediante el cual el proveedor o suministrador se compromete a realizar en tiempo una serie de prestaciones periódicas determinadas e indeterminadas a cambio del pago, que puede ser unitario o por cada prestación que brinde. A pesar de que Cuba cuenta con una red de suministro importante dentro del mercado nacional, se requiere el ingreso de la inversión extranjera, que se encontraba restringido en un primer momento. El Estado tenía el control de todo el procedimiento de la producción hasta la comercialización de los principales productos y servicios. Pero en estos momentos atraviesa una crisis económica considerable, dilatada por la llegada de la pandemia y por las sanciones de bloqueo económico establecidas por Estados Unidos, que delibera considerablemente la escasez de los productos de primera necesidad. Vista en esa situación donde la empresa estatal cubana se encontraba carente de estos suministros, el gobierno se adentró en la búsqueda de socios con capacidad para financiar a los productores nacionales y convertirlos en proveedores internos. Pero ¿qué mejor persona para financiar a la economía nacional que la inversión extranjera directa? Esta inversión extranjera impuso un giro que buscaba romper con el aislamiento, sortear esas mencionadas sanciones con Estados Unidos, y las autoridades anunciaron las aperturas para los capitales foráneos que pudieran invertir en el sector del comercio mayorista y minorista en el país. El anuncio sorprendió a muchos especialistas, que suponía un cambio parcial entre las políticas implementadas por el gobierno, porque en un primer momento no se permitía que el sector no estatal invirtiera, fuera un inversionista nacional. Y aunque dicha norma fue flexibilizada hasta la ley 118 del 2013, no fue que se generó una visión acertada de lo que debía hacerse con el capital interno. El contrato de suministro es un tipo particular de contrato mediante el cual el proveedor o suministrador se compromete a realizar en el tiempo una serie de prestaciones periódicas, determinadas o indeterminadas, a cambio del pago de un precio que puede ser unitario por cada prestación periódica. Algunos filósofos del derecho equiparan este contrato a una compraventa mercantil, negando la autonomía. Sin embargo, el de suministro se distingue de la compraventa por los siguientes motivos. La compraventa es un contrato instantáneo, en tanto que el de suministro es trato sucesivo. La compraventa no puede tener por objeto la prestación de servicios, el de suministro sí. El contrato de compraventa puede ser civil o mercantil, en tanto que el de suministro siempre es mercantil. El contrato de compraventa es traslativo, de dominio. El de suministro puede ser además traslativo, de uso o disfrute, o tener por objeto la prestación de servicios personales. Según Joaquín Garrigues, puede definirse como el contrato por el que una empresa, suministrador o proveedor, se obliga mediante un proceso unitario a entregar a otras, el suministrado, cosas, muebles en épocas y cantidades fijadas por el contrato o determinado por el acreedor, acuerdo a sus necesidades, mientras que para el autor, Emilio Novoa, es un contrato principal, consensual, comunitativo y oneroso, por el cual una de las partes se obliga al suministro o entrega de cosas genéricas en cantidad y tiempos determinados, o sin determinar según pedidos, mediante precio estipulado o que pueda estipularse con independencia de las partes.
Su función económica consiste en satisfacer las necesidades periódicas que tiene el cliente o suministrado, de recibir determinadas cosas muebles sin tener que estipular tantos contratos como periodos de necesidad que tenga. Por lo tanto, es un contrato que elimina la pluralidad de contratos, que ofrece seguridad al suministrado en cuanto a la recepción de los bienes que necesita y que permite que el suministrador pueda calcular y prever la colocación de su producción, el interés asegurable. El contrato de suministro es por excelencia uno de los más importantes en la materia de lo mercantil. La razón de ser de este contrato es garantizar de forma repentina, constante y periódica la realización de una pluralidad de prestaciones que son autónomas de igual naturaleza y que al estar derivadas todas de un único contrato posibilitan a las partes de no tener que concretar el contrato distinto. Es aquel contrato lo que por una parte se le da al suministrador y obliga a realizar a favor de otra, que es el suministrado. El contrato de apertura de crédito puede terminar por causales voluntarias o involuntarias. Tales de ellas son las causales voluntarias, el vencimiento del plazo en el contrato de apertura de crédito. En la mayoría de los casos se trata de un contrato a término fijo, indefinido, ya que fue el querer de las partes o porque el contrato no reguló nada al respecto, caso en el cual la ley entra a regular esta situación consagrando de no haberse determinado la duración del contrato. Se entenderá celebrado a término indefinido. El contrato, cuando haya vencido el plazo establecido por las partes, caso en el cual el cliente está obligado a reembolsar al banco las entidades utilizadas, así éstas no hayan cumplido el límite autorizado por el banco. Con el vencimiento del plazo, se establecen dos tipos de figuras, la prórroga y la renovación. La prórroga es la prolongación del plazo, se produce una modificación en el plazo sin que exista novación de la obligación que sustenta el contrato. Por el contrato, los demás elementos del contrato. Subsisten la renovación, que es la fijación de un nuevo plazo. Se tipifica un nuevo contrato en la medida que el primero se extinguió por el vencimiento del plazo. La utilización del crédito. El contrato puede terminarse cuando el cliente utilice el crédito. Esta posibilidad se admite únicamente cuando es respecto a la apertura del crédito y con la situación pone fin al mismo, quedando pendiente únicamente el reembolso de la suma utilizada. La terminación unilateral. Esta modalidad de terminación del contrato generalmente se predica de los cambios a término indefinido. Nos tocan los contratos de créditos bancarios y el objetivo general de este contrato es analizar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de créditos bancarios. Por lo tanto, su objetivo general viene siendo la caracterización del contrato de créditos bancarios, la utilización del dinero por parte del cliente, la naturaleza jurídica del contrato de apertura del crédito, las clases de contrato de apertura de crédito, las obligaciones de las partes y la terminación del contrato. En el mismo tendremos como característica del contrato que es un contrato bilateral que genera obligaciones por el banco como para el cliente en cuanto el banco esté competente en mantener determinadas sumas de dinero a depositar de su cliente. Por otro lado, el cliente surge la obligación de regresar a la entidad bancaria el monto de crédito utilizado junto con los intereses convenidos y el reconocimiento de los gastos de operación. La otra característica es por la naturaleza, un contrato consensual. El artículo 1402 procura que el contrato de apertura del crédito debe celebrarse por escrito, ya que no obstante al principio general de la libertad de forma, en la práctica bancaria se han impuesto la forma escrita sobre este tipo de contrato, ya que unánimemente los bancos tienen dispuestos los respectivos formatos de contrato y el cliente siempre se limita a firmar.